Hola a todos, espero que estén súper bien. El día de hoy estamos aquí con don Marco Rodríguez. Estamos haciendo la misma dinámica que hemos hecho ya con varios candidatos. Yo les subí un video a ellos ayer diciéndoles que íbamos a estar hoy con usted aquí. Ellos me hacen las preguntas y yo lo único que hago es traer las preguntas a la mesa para responderlas. Bien. Yo en este momento no estoy opinando nada, no estoy formulando preguntas propias. Sí me pareció muy interesante ahorita lo que estábamos hablando antes de prender la cámara sobre usted y nunca había pensado ser candidato y todo esto. Me gustaría que pudiera contar antes de empezar esa historia, así brevemente. Bueno, Ana, primero saludar a tus seguidores, pero sí, es importante primero saber que yo creo que la vida la lleva Dios y a veces uno tiene que ser dócil a los designios que la vida a uno le van poniendo. Yo nunca pensé primero militar en un partido político, tal vez como joven eventualmente de esta política de desidia también fui víctima. Fui técnico por muchos años, fui funcionario público por más de 20 años y siempre estuve al servicio de la técnica para los políticos. Tuve diferentes puestos, estuve en el ICE, Ministerio de Hacienda, terminé en el CONAPAN, en el Ministerio de Cultura a través del Museo de Arte Costarricense. Entonces siempre fui formulador de políticas, jefe de planificación estratégica, contratos públicos. Entonces tengo muchas materias en las que trabajé presupuesto y yo nunca me vi en un color político. Este año 2025, el año pasado, tomé la decisión de nuevos bríos profesionales, de buscar nuevos espacios y como Dios es bueno y no sabemos por dónde nos va a llevar, creo yo, terminé en este proceso. Vine a Esperanza y Libertad a apoyar la gestión del trabajo y me siento orgulloso de poder venir a aportar un granito de arena a la democracia nacional porque amo este país, porque soy hijo de la escuela pública, soy hijo de la escuela nocturna, yo trabajé y estudié para sacar mi bachillerato, terminé en la Universidad Nacional siendo administrador de empresas, terminé una maestría en gerencia pública, di clases y doy clases en varias universidades públicas. Entonces, como también la preparación es importante para este proceso y hay liderazgos que usted no puede ocultar, Ana. O sea, si usted es un niño muy activo y trata de estar participando y que lo nombran presidente del grupo y presidente del colegio, y es una carrera que usted no puede negar. Pero yo la verdad nunca me vi eventualmente como candidato presidencial. Hoy con mucha responsabilidad, es una postura, una oportunidad para Costa Rica. Creo que lo hemos hecho bien, hemos dignificado la política. Nosotros en la filosofía creemos en que no venimos a discutir, de forma arrogante golpear la mesa, a insultar a ningún candidato. Venimos a proponer, venimos a construir, venimos a dialogar y lo más importante, a tender puentes y no a dinamitarlos. Primera pregunta, ¿tiene un plan concreto para lograr un superávit financiero y reducir la deuda pública? Considerando que entre más crezca la deuda, menos futuro tendrán los jóvenes, quienes terminarán pagando ese costo mediante inflación e impuestos futuros. Bueno, es muy importante reconocer dos cosas. La disciplina fiscal pasa sobre ciertos elementos y es una contabilidad básica como en la casa, ¿verdad? Ingresos y egresos, y poder comprender que hay ciertas inversiones que hacemos siempre y cuando nosotros tengamos la holgura necesaria en la materia fiscal y sobre todo en varios elementos que hay que controlar. Lo primero para Esperanza y Libertad, que es muy claro, es el control del gasto público. Hay elementos de partidas en la 00, que para el Estado es la partida de salarios, la cual uno no puede tocar, pero eventualmente sí puede intervenir. Pero sí la partida 5, que es la partida de gasto. Entonces, cuando se asigna presupuestariamente a una institución un gasto determinado y es un gasto superfluo y es un gasto permanente no planificado, pues entendemos que hay compras que no deberían hacerse o que eventualmente lo que están haciendo es llenando de bienes las bodegas institucionales sin un sentido coherente de proyecto. Entonces creemos que dirigirnos al artículo 18 de la Ley Nacional de Presupuestos que dirige el presupuesto por programas, activa eventualmente un rédito importante para el desarrollo del control del gasto. El saber conocer cómo funciona eventualmente la compra pública nos dimensiona a nosotros el migrar a algo que se llaman los convenios marco a través de la ADECOP y el Ministerio de Hacienda. Entender que es un convenio marco, que es una raíz donde tenemos una economía procesal muy grande y que pueden las instituciones comprar lo que realmente necesitan, que esto es sumamente importante. El poder ir congruentemente certificando las proveedurías del Estado
y mejorando los procesos, logrando la eficacia y el control del gasto eficiente. Sobre todo el tema de las inversiones de corto plazo que tienen las instituciones sobre el programa o las intenciones del programa. Lo segundo eventualmente es que hay que hacer una lucha importante sobre el tema fiscal, sobre todo en la elusión de los impuestos y la evasión de los impuestos, porque no es justo que haya empresas pequeñas, pymes y MIPYMES, que estén pagando sus impuestos al día y las grandes instituciones o las grandes empresas, las grandes organizaciones evadan los impuestos. Tenemos que seguir el programa técnico y sobre todo ampliar el programa técnico sobre la capacidad tecnológica que tiene el Ministerio de Hacienda, y creemos que el programa hay que ponerlo a funcionar y adicionar un elemento primordial que es la inteligencia artificial. Sobre todo este proceso, la mejora de los procesos, articular eficientemente las unidades de fiscalización que tienen, en este caso, la recaudación de los impuestos en el país, y que la interpolaridad de los sistemas nos permitan eventualmente luchar contra este flagelo que es la evasión de los impuestos. Y también saber que hay necesidad de recursos frescos. Entonces, si nosotros no generamos los espacios necesarios para esos recursos, no vamos a tener de dónde eventualmente tomar la posibilidad de trabajarlos. Entonces hablamos de parques industriales, hablamos eventualmente de regionalizar la economía del país, mejorar los empleos, y esto se trata de traer inversión extranjera directa que quieran eventualmente apoyar, y esto generará eventualmente mejores condiciones para el país en tema de inversión pública, sobre todo en los programas sociales, porque hay asociación parafiscal que ya están determinados eventualmente para el sistema nacional, y esto no es menor. O sea, no podemos decir que la ayuda a un adulto mayor, que lo que tenemos que trabajar en infancia a través del PANI o lo que tenemos que trabajar en las diferentes ramas sociales es una mala inversión. Esto no es así, es una forma en que el IMAS ha venido trabajando el tema de la pobreza. Creemos en los sistemas de pobreza multidimensional, incluido las personas, pero también entender que si nosotros se nos está quemando el rancho, Ana. O sea, tenemos una casa donde tenemos un ingreso y estamos gastando más de lo que ganamos, hay que tomar decisiones. Nosotros creemos que si eventualmente hay que vender activos del Estado para que estos recursos frescos vengan a disminuir la deuda y eventualmente disminuir los empréstitos, pues generaremos mejores condiciones para el país y competitividad. Y adicionalmente a esto, también hay que abrirnos a la posibilidad, con sostenibilidad y mejora de los recursos, de eventualmente extraer el oro que hay en Cruzitas, por ejemplo. Sí, y esto es un tema de sostenibilidad en el tiempo, saber que esos recursos son de Costa Rica y para Costa Rica, y que hoy lo que tenemos en la zona es un completo desastre. Se lo están llevando otras personas, no está quedando este rédito para el país. No podemos invertir en pensiones del IBM, no podemos invertir en el sector social, no podemos invertir en mejora tecnológica para la educación, y las condiciones están acarreando. Entonces hablamos de un control fiscal, hablamos del manejo eventualmente que debemos tener, y de forma responsable en tema económico, del tipo de cambio. Entender cómo funciona, qué es lo que está pasando en la reserva del Banco Central, 17.000 millones de dólares hoy en la reserva, algo que es histórico, y también comprender que si esto es verdaderamente el tipo de cambio que debíamos tener, pues las políticas económicas que tenemos dentro de Esperanza y Libertad para el grupo financiero, y entender cómo funciona la banca, sobre todo en el tema de recursos, y que esto funcione por y para los costarricenses. ¿Qué opina de que el Estado aporte más recursos a ciertos regímenes de pensiones? ¿Cómo se garantiza equidad entre regímenes y sostenibilidad fiscal a largo plazo? Bueno, vamos a ver. Yo fui director ejecutivo del CONAPAN y formamos parte en el año 2024 y 2023 de la Comisión de Pensiones que tenía la SUPEM para llegar a analizar cuáles eran los criterios. Primero, entender que usted y yo probablemente no vamos a tener pensión. Eso es real, Ana. Si no fortalecemos el régimen del IBM, en el 2050 los recursos serán agotados y probablemente tenemos que trabajar hasta los 70 o hasta los 80 años. Yo soy fiel creyente de que los sistemas de pensiones que están funcionando con alta densidad y alta reforma, inversión y retorno no deberían ser universalizados. A ver, porque es un tema de criterio.
Entonces, por ejemplo, el sistema de Jupema, que tiene un rendimiento superior al 7%, no debería permearse con régimen del IBM que no tiene alcances del 3 o menos por ciento. Nosotros creemos que la pensión por consumo es una respuesta en el corto plazo donde el retorno de una pequeña porción de lo que es la carga fiscal, en este caso del IVA, retorne a la persona para que esto vaya siendo una importante causa de trabajo, de ahorro, y que esta persona se vea beneficiada en el corto plazo o a la edad de pensión para no subir la edad de pensión específica de los 65 años y más. Creemos en la dignificación de la persona adulta mayor sobre su independencia patrimonial y sobre todo mejorar las condiciones de ingreso después de la pensión. Entender que el sistema de rentas puede ser una de las opciones para los jóvenes y aquí el reto es la formalidad del trabajo. ¿Y qué tiene que ver con todo esto de pensiones? Bueno, hoy tenemos un reto. La población ya en su pirámide se invirtió, tenemos una tasa de rendimiento y natalidad del 1.2, o sea, ni siquiera alcanzamos la tasa de reemplazo. Por un matrimonio solo tenemos un niño o un hijo y tenemos sistemas formales de largo plazo que no van a ser sostenidos por esta población, porque hay jóvenes como vos, como tu hermano, como tu gente, que tiene tal vez trabajos informales donde generan muy buenos ingresos, pero no están dentro de la formalidad de la caja. Trabajadores independientes que no tienen ventaja sobre el tema de vincularse a la caja y pagar proporcionalmente. Entonces hay que mejorar estas condiciones para que ellos tengan el incentivo necesario de formalizar con la Caja Costarricense de Seguro Social, y esto se hace en un programa de 4 años que tenemos nosotros en Esperanza y Libertad, para así ir mejorando las condiciones del IBM. Y por último, como te contaba, eventualmente nuevas fuentes de ingreso como el oro, que nos puede de una porción de esto fortalecer el régimen, y si hay que vender activos del Estado, pues entonces analizar qué activos del Estado dentro de la técnica para retornar estas inversiones de flujo en el corto plazo a este sistema de pensiones. Pero yo sí creo que es un tema de responsabilidad. Hay que fortalecer las pensiones del régimen no contributivo. No es posible que los adultos mayores vivan con 82.500 colones, 84.500 colones, pero si no hacemos refuerzo de estas pensiones, estas personas no tienen cómo maximizar sus ingresos. Y creo también que hay que ser muy responsables en el tema del ahorro, y si agarramos 5.000 colones ahí mensuales y las metemos en la pensión voluntaria, podrían eventualmente tener mejores condiciones de pensión. O sea, es un tema bastante robusto, fuerte, pero tenemos un plan de corto plazo para poderlo trabajar, con mucho gusto. Excelente. Costa Rica enfrenta una crisis educativa en calidad, infraestructura y resultados. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para recuperar el sistema educativo, reducir brechas y garantizar oportunidades reales para niños y jóvenes? Bueno, el día de mañana tendremos el debate en Colipro, Dios mediante, que es el tema básicamente de educación, que nos han invitado y nos sentimos muy contentos y hemos estado trabajando esta preocupación, porque en el plan de gobierno de Esperanza y Libertad hay 2 ejes fundamentales: seguridad y educación. Lo primero es entender si los niños quieren estar en las aulas o no, y parece que el rendimiento no es el adecuado. Hay primero una tasa de deserción altísima por parte de los niños y los jóvenes saliendo de las aulas, y lo segundo, la migración que hacen estos niños al sistema educativo privado, y no todos tienen la misma posibilidad para hacerlo, que es lamentable. Entonces aquí nosotros tenemos una propuesta para Costa Rica. Lo primero es hacer la política pública de corto plazo de 10 años con miras al 2050 como una hoja de ruta fundamental de parte de todos los sectores para que vengamos a generar una política pública real. No decir, mire, que es que la política la tengo en la mente, la política la vamos a generar. No. Hay que fortalecer esa política pública y pedirle cuentas a aquellos que se sumen a esta política con base en un plan de corto plazo sobre las responsabilidades que les atribuyamos en los diferentes ejes de gestión. Si nosotros tenemos esta política de referencia, en 2 años la podemos sacar, máximo. Si podemos articular mejor y más rápido, en 1 año tendríamos esta política pública desarrollada. Pero es importante saber cuál es el trabajo que todos tienen que hacer. Lo primero es revisar la malla curricular. Hay materias que eventualmente no le están generando esta actividad al muchacho, al niño y al joven para poder quedarse en las aulas. Entonces hay que tecnificar las aulas.
Pero dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si estamos invirtiendo apenas un 4.72% del PIB en educación y el 8% constitutivo es lo que hay que alcanzar, tenemos que acercarnos lo más que podamos a ese 8%. Y el poder invertir mejor estos recursos en una claridad de ejecución presupuestaria. Si invertimos en las aulas, entonces hoy tenemos 890 advertencias sanitarias en diferentes instituciones del MEP o en diferentes lugares del MEP de infraestructura. Hay que capacitar las juntas de educación, hay que decirle a la junta de educación cómo se invierte la plata, cómo funciona SICOP, qué es una compra pública, por qué es que usted tiene que invertir en las aceras, por qué usted tiene que invertir en más aulas, por qué usted tiene que invertir mejor en los comedores escolares, y esta inversión pues entonces genera un rédito de corto plazo en la educación. Hay que incorporar elementos esenciales a la educación, Ana. Tecnificar las aulas es importante, saber que hoy tenemos una dimensión importante de largo plazo con referencia a inteligencia artificial, con referencia a robótica, con diferencia a ingeniería, mejorar las matemáticas y tener eventualmente, por ejemplo, el ajedrez como una de las bases para los niños para que tengan pensamiento crítico, pensamiento matemático y referencia específica de largo plazo para decir, aquí me voy a quedar, esto es lo que a mí me gusta y la referencia de estos sistemas. Algunos quieren copiar, por ejemplo, el sistema finlandés. Yo no estoy en desacuerdo, me parece que es una de las opciones, pero no debería ser una respuesta, sino atraer a estas personas a la mesa, ver cuáles son las mejores condiciones de educación, Alemania, Finlandia, Noruega y algunas otras naciones, y decir, bueno, creemos que este es el puerto. Yo no sé cuántos años tenga usted se ve muy joven, acabo de cumplir 40 años. En el 2000 tuve el honor de conocer a don Lalo Gámez. Don Lalo Gámez fue el reformista educativo de este país en el 49, ya te rozaba los 90 años. Don Lalo muere en el 2005, por cierto, un 12 de enero del 2005, y él decía, Marco, tomándonos un café, y a José Pablo González, a quien le mando un fuerte abrazo, a quien quiero muchísimo, mi hermano, no puede ser que después del 49 no hayamos hecho una reforma real de trabajo para los niños y los jóvenes de este país. Hoy tenemos el reto de hacer una nueva reforma, una nueva elocuencia y erudición a la verdadera gestión del trabajo en las aulas. El bilingüismo no debe ser una opción, es una obligación. Los muchachos de quinto, sexto año de colegio deben salir con el inglés como un idioma base, así como lo es el español, y algunos otros idiomas, ojalá un tercer y cuarto idioma, y cuando lleguen a la universidad que no tengan este reto de argumentación y que las empresas vean que ya es parte natural de nuestro ejercicio educativo. Incorporar las finanzas personales en la materia de educación básica en primer y segundo ciclo. Y la gente me ha dicho, eso es hipotéticamente, ¿para qué funciona? Bueno, los niños, si comprenden el valor del dinero en el tiempo, sabrán qué es una inversión, qué es un egreso, qué es un gasto, qué es una propiciación de inversión, qué es una tasa de interés, qué es una pensión. Y el niño dirá, bueno, me parece que ya yo teniendo esta información voy a administrar mejor mis recursos. Cuando comience a trabajar tengo ingresos para ser un emprendedor. Y vamos a poner mi negocio en tal cosa y vamos a generar mejores condiciones y voy a generar más empleos. Pero si no lo vemos de largo plazo y creemos que todo se responde en 5 años, pues entonces yo lo único que les voy a decir, el político que les diga que les va a resolver la crisis educativa en 4 años, les miente. Es un jetón, diría mi mamá. Pero yo eventualmente sí les puedo proponer un plan de largo plazo. Tecnificar las aulas. Hablamos de mejorar las condiciones de los colegios técnicos y los colegios profesionales regionalmente, adecuando 2 cosas. La ley de educación dual, que nosotros creemos, pero fortalecida a través de las cualificaciones técnicas. ¿Qué significa? Ir a las regiones por provincia o por regiones media plan y decir, bueno, cuáles son las actividades económicas que le están generando rédito a esta zona y tomar la decisión de invertir en esos colegios técnicos, en esas materias que demanda esa zona específica. Y tienen un pensamiento crítico, una adaptación social, una adaptación a la zona y tomar las decisiones con estos 2 programas donde la empresa privada será un pilar desde la APP, o sea, una alianza público-privada, y que eventualmente estos jóvenes tengan un trabajo cuando salgan de sus colegios.
y así tener un mejor acceso a una educación superior. Y la responsabilidad de todo el Consejo Superior de Educación, hay que despolitizar estas condiciones para que lleguemos a acuerdos sociales binacionales o nacionales sobre el tema de los acuerdos educativos de este país. Yo creo que cuidar la malla curricular es importante y hay otro elemento, que es el tema del docente, la dignificación de las aulas. La 9999, que es una ley que vino con muy buena intención a proteger al niño y al joven, es una ley que responde eventualmente a este cuidado. Ya tenemos un marco global de legalidad sumamente robusto para que ellos puedan ver y protegerse a través de la denuncia, el debido proceso y la protección del niño y del adolescente con el PAN y la RECUD y otras formas de fuente de trabajo que tiene el Ejecutivo. Pero creemos que esta ley le quitó al docente la jerarquía en el aula. Y esto es muy importante, porque si el docente no tiene la capacidad de educar en el aula, ¿cómo lo va a hacer? Quitarle la carga administrativa al docente. Hoy planes, proyectos, desarrollo, hasta un informe pasa por el docente. Esto no puede ser, hay que redistribuir, readministrar la condición para que el docente vaya al aula a educar, para que el niño vaya a aprender. Y también, como es un tema integral, creemos que la economía social solidaria tiene una responsabilidad en desarrollo local muy alta y sobre todo las juntas de desarrollo local, que puedan acercarse a las familias, que puedan tener mejores condiciones de beca, que podamos saber que la administración de esa beca es para los hogares más pobres y vulnerables de este país, para que no haya deserción escolar, porque nos duele muchísimo que un niño sea atacado por las fauces del crimen organizado y el narcotráfico y les brindan confites cuando la vida que les queda de 10 años. Y esto es muy triste. En las comunidades llegan y les dicen, mira, ¿para qué van a estudiar? ¿Para qué van a ir a la escuela? Yo le doy 100,000 pesos, le doy este celular y usted me dice si viene la policía. Entonces, cuando tenemos un niño fuera de las aulas trabajando con el crimen organizado y para el crimen organizado, y en 10 años tiene un problema porque resulta ser que le quitan la vida. No puede ser, Ana, que este país sufra tanto el desquebrajo de esta situación y que estemos perdiendo y nos estemos desangrando todos y lo permitamos en el corto plazo. Yo creo que es una responsabilidad no política, técnica del trabajo, y en este candidato tienen el compromiso sólido sobre el tema de la mejora en la educación costarricense. Excelente. ¿Cuáles son sus planes para el sector agro? Bueno, muy importante. Esperanza y Libertad yo creo que es uno de los 4 partidos que tiene dentro de su plan de gobierno específicamente el trabajo de la fortaleza del agro en el país. Entonces aquí hay que hablar de varias cosas. Como nosotros tenemos que dar el ejemplo, en Cartago tenemos a don Alex como primer diputado por Cartago y él es un agricultor de cepa. Y está sumamente preocupado por la situación del agro en Costa Rica. Están sufriendo muchísimo las condiciones que están teniendo en este momento, sobre todo con el tema de las importaciones. Entonces hay que revisar los decretos ejecutivos emitidos para darles una competitividad adecuada, equiparar la cancha y que todos juguemos en las mismas reglas, sobre todo los compañeros del agro en este país, porque hay que trabajar con y para la agricultura. Nosotros creemos que hay que volver a la tierra. Costa Rica tiene las capacidades necesarias para hacer sistemas de producción masivo, sobre todo en alimentación, y aquí garantizar 2 cosas: la soberanía alimentaria y sobre todo la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria habla de que es para nosotros que tenemos la capacidad de producción necesaria y que los costarricenses podemos disfrutar de esta agricultura y sobre todo con alianzas público-privadas del desarrollo local. Entonces, si hay un agricultor local, poder buscar las necesidades no solo de la feria del agricultor, sino que sean permanentes, y si hay lugares privados que les brindan la oportunidad de poder vender sus productos, lo hagan de forma inmediata. Creemos que uno de los problemas más grandes es la intermediación. Hay personas intermediarias que son los que se benefician del agricultor. Les pagan muy poco por sus producciones y venden muy bien sus productos y ellos son los que ganan.
Si quitamos esta intermediación, eventualmente va a generar mejores recursos para nuestros agricultores. Proteger las parcelas. Entonces hablamos de créditos blandos, créditos de banca de desarrollo reales para esta gente y sobre todo invertir en productos o en desarrollos productivos que sí generen réditos para ellos y las mejores condiciones. Entonces hay que hacer un análisis de intervención, capacitación constante a través del INA, el acercamiento que debe tener el MAC y el INTA de forma real, y el MINSA para todos los agricultores, y poder procurar que el INA se convierta en el brazo de desarrollo y capacitación local real. El poder transformar el INA nos dará una vertiente enorme de posibilidades para el agricultor y trabajar con ellos de forma seria en la venta de sus productos. El poder trabajar con ellos el tema y el desarrollo local, independientemente de dónde vivan, sobre todo en la parte rural, que es donde se encuentran la mayoría, y el sistema pesquero, porque nadie habla eventualmente de las costas. Para nosotros, el sector agricultor y el sector pesquero son fundamentales dentro de la economía y apostamos eventualmente al ecoturismo de producción, que es donde las personas pueden ir a ver los sembradíos, ir a ver los cultivos, cuál es el proceso de desarrollo para estos cultivos y se puedan vincular eventualmente a esta necesidad de soberanía alimentaria. Ana, dentro de 25 años, la gente no va a pelear por petróleo, no va a pelear por recursos mineros, va a pelear por agua y alimentos. Y hoy África está sufriendo estas condiciones y otros países de Europa donde no tienen ninguno de estos recursos. Nosotros tenemos el 6% de la biodiversidad mundial. Hay que proteger el sector marítimo pesquero, hay que proteger eventualmente las costas y saber entender que Costa Rica no es pequeño. Costa Rica tiene 51.100 kilómetros cuadrados de tierra, pero nosotros tenemos hasta la costa de Galápagos y el Ecuador nuestra frontera marítimo terrestre. Nosotros somos 20 veces más grandes de lo que la gente piensa. Y tenemos los recursos pesqueros que están eventualmente ahí con una explotación sostenible para poder generar mejores recursos y poder generar mejores condiciones para nuestros muchachos, la agricultura y la pesca y la agroindustria en general. Cuando vamos con los colegios técnicos agropecuarios, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de mejora tecnológica le estamos dando al proceso? Por ejemplo, con la ganadería, la protección alimentaria, la seguridad alimentaria, la trazabilidad cárnica. Eso no es un tema de política, es un tema de democracia. Y el poder garantizar que estamos en los mejores mercados internacionales, que Costa Rica tiene las condiciones de exportación e importación, que podemos hacer encadenamientos productivos con Procomer y el servicio exterior, y estas son las respuestas que tiene Esperanza y Libertad dentro de un cúmulo opcional de ideas y de técnica para poder desarrollar en la gobernanza y la gobernabilidad del país, pero sobre todo entender cómo funciona el Estado. Somos limítrofes, sí, pero tenemos la alianza de otros gobiernos que nos quieren ayudar y hay que proteger al sector agrícola. Okay. ¿Cómo propone mejorar el congestionamiento vial, especialmente en la GAM? Bueno, se hablan de muchos proyectos y lo hemos dicho abiertamente. ¿Seguirán ustedes con el tren eléctrico? Sí, cual proyecto sea. Si hay una mejora en la técnica, tenemos que. Lo ideal es un metro para toda la gama, pero sabemos que es un alto costo, sabemos que hay posibilidades de desarrollo e industria. Yo no soy especialista, yo no soy todólogo, no soy ingeniero, pero sé que vamos a seguir con los proyectos determinados que tengan la técnica y sobre todo el INCOFER para el desarrollo del tren eléctrico y la movilidad urbana. Creemos en las interlíneas, creemos que hay que despejar la zona urbana de la GAM, para que las interlíneas sean el proceso de movilidad que debe haber dentro de la capital, y también creemos eventualmente que en la GAM debe haber una mejora de las condiciones, sobre todo en una alianza público-público con las municipalidades en la autonomía, los gobiernos locales, en los trabajos que tengan sobre las ciudades accesibles para las personas. Entonces hablamos de automatización, hablamos de trabajo tecnológico, hablamos de desarrollo a largo plazo, protección de las poblaciones vulnerables, sobre todo ciudades amigables con personas con discapacidad y personas adultas mayores. Pero si tenemos que llevar el tren a las zonas industriales, es la respuesta, Ana. O sea, si estamos movilizando 20.000 personas, 30.000 personas a una zona industrial, a un parque industrial, debe haber un tren para que se pueda movilizar.
y eventualmente dentro de la periferia del trabajo que hay en la GAM, entonces qué asistencia les vamos a dar para poder llegar a estas condiciones. Creemos en los pasos elevados, creemos que hay una forma diferente de hacer infraestructura pública, y hay otras latitudes que lo han demostrado. Si hay ciudades modernas como Miami, en Florida, y podemos ver la capacidad que tienen ellos de movilidad, ¿por qué no atraer? ¿Por qué no invertir en esos proyectos? ¿Cuál es la forma de inversión? Bueno, y nos han dicho, ¿y de dónde van a sacar los recursos? ¿Cuál es la plata que usted va a invertir ahí? Bueno, los fondos de pensiones actuales tienen réditos de menos del 7% y está demostrado que hay que hacer la regulación necesaria para las mesas de trabajo y que esos fondos se puedan invertir en infraestructura pública y de forma inmediata poderlo trabajar. Entonces, creo que es una de las respuestas que tenemos. No podemos eventualmente seguir en presa 3, 4 horas de un lugar a otro para poder movilizarnos. Eso es un tema de productividad, es un tema de mejora para los empresarios, es un tema de garantizar eventualmente las intervenciones. Hay proyectos de intervención como la Ruta 1, la Ruta 32, la Ruta 27 que hay que trabajar, que hay que intervenir, porque se habla de trazabilidad de mercancías. Creemos en el tren de carga, creemos en el tren del Pacífico al Atlántico para que esto pueda mejorar la trazabilidad de las mercancías, garantizar una mejora en los Incoterms, en las exportaciones logísticas y poder crear en Costa Rica que esos 4.300 productos que dice Procomer que invertimos en exportaciones se puedan generar 8.000 productos diferentes y mejorar las condiciones económicas del país. Es un reto también la cultura del costarricense dentro de las municipalidades en los acuerdos del IFAM y toda la relación interinstitucional que haya que hacer en las mesas de trabajo de movilidad. Tienen que ser de forma permanente. Está el MOP, está Concesiones, está, obviamente COSEBI, que hay que entender cómo funciona, que son el ente rector en la respuesta específica de esta materia, pero hay que tomar decisiones también con la modernización del Estado, el tema de infraestructura, el desarrollo que nosotros debemos invertir. Nos han dicho, ustedes les pasarían todos los recursos a las municipalidades para que inviertan, sería lo ideal, y hay que generar que esa alusión sea responsabilidad de los gobiernos locales y que el control ciudadano les permita a ellos invertir realmente en esa movilidad, pero de momento hay que hacer marco regulatorio necesario y los ajustes que sean pertinentes. Este no es un tema de política, este es un tema de democracia, es para la gente y es urgente en diferentes lugares para poder generar las mejoras de los accesos y poder hablar de proyectos de gran envergadura, por ejemplo el teleférico, que hay diferentes lugares aquí que deberían tenerlo ya como parte de los procesos de movilidad urbana y la gente ni siquiera conoce eventualmente el teleférico de Colombia o el teleférico de otras latitudes. Ese tipo de discusiones creo que hay que llevarlas a la mesa para poder responder a esto. Esperanza y Libertad garantiza que dentro del proceso legislativo hará los acuerdos necesarios, las mesas bilaterales de trabajo y los partidos políticos deben dejar de ser partidos políticos, deben tecnificar la política para llegar a acuerdos nacionales y que esto responda eventualmente a las mejoras de inversiones del Ejecutivo. Excelente. En su plan de gobierno se menciona la Política Nacional de Salud Mental. Correcto. ¿Podría explicar cómo se implementaría y cómo resolvería el mal servicio que hoy existe en algunos sectores de psiquiatría de la Caja? Bueno, eso es muy importante. Hay políticas públicas que ya están trabajando. Por ejemplo, la política pública de envejecimiento a través de los sistemas de salud, la de envejecimiento y vejez, que es la del CONAPAN. Tenemos la Política Nacional de Cuidados de Personas Adultas Mayores, que es la que tiene el IMAS. Entonces hay diversas políticas públicas con planes de trabajo determinados que hay que concatenar, que hay que mejorar y redistribuir, sobre todo en el tema de intervención de salud mental. Es preocupante porque en este país se han visto casos ya, Ana, en jóvenes que tienen una capacidad diferente y que se han demostrado, por ejemplo, enfermedades crónicas como el Alzheimer a partir de los 40 años. Antes en Costa Rica esto no pasaba. Entonces está demostrado, hay casos efectivos en la caja de atención y aquí lamentablemente es un tema de priorización institucional. Sabemos que la respuesta a la mejora de la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes es muy lamentable porque hay citas en las que se están prolongando por más de 3 años. Entonces, la atención primaria que determinemos nosotros a través de los EBAIS determina que necesitan un especialista dentro de esas condiciones. Y nos han dicho, bueno, pero es que los ahuyentamos con la ley de empleo público,
Creemos que hay que hacer alianza político-privada, público-público y público-privada para poder hacer estas atenciones de inmediatez. Necesitamos una política pública de atención de salud mental prioritaria, que ya existe en el país una primera intención. Hay que hacer los planes pilotajes dentro de las zonas de mayor concentración de situaciones de gestión cognitiva y que se enumeran de 1 a 4. 1 en menor condición, 4 en atención inmediata, que son las personas con mayor necesidad de trabajo. El hospital mal llamado psiquiátrico de Costa Rica, ¿verdad?, ya tiene sus propias políticas públicas de desarrollo, tiene su propia gestión de atención, y la Caja creemos que debe mejorar la infraestructura para estas personas, sobre todo en atención de inmediatez. Las ATAPs trabajando en los colegios, en las escuelas, para mejorar las condiciones de salud mental de las personas, y creemos que trabajar de forma prioritaria y consecuente la trazabilidad, por ejemplo, del deporte en Costa Rica, es la respuesta a nivel de cultura. Las personas deben incorporarse en mejores condiciones al deporte, a las condiciones sanas y al enfoque de alimentación que hemos perdido. Ya hay política pública, el MIDEPOR tiene su propia política pública, y hay otra política en el MINSA, el Ministerio de Salud, que es el ente rector en la materia, para poder atacar estas condiciones de largo plazo de las personas. Pero es lamentable que no estemos dando prioridad a la salud mental de las personas. Es prioritario para nosotros incorporar a las personas al deporte nacional, y creemos que la cultura y el deporte son parte esencial de la trazabilidad de la salud mental de las personas. Pero también entendemos que hay un nivel de estrés empresarial, hay un nivel de estrés de las personas para poderse eventualmente movilizar. Entonces, una respuesta de movilidad para nosotros, adicional, que no lo mencioné, era el teletrabajo. Las personas tienen que estar en sus casas, tienen que mejorar las condiciones de salud, tienen que tener información elocuente, sobre todo en el tema de la intergeneracionalidad de las personas. Nosotros trabajamos con personas adultas mayores, los niños tienen que convivir con ellos y eventualmente tener sus sistemas sociales. Hay un sistema muy doloroso en este país, que es el tema del abandono. Cuando yo ingresé al CONAPAN como jefe de la unidad de planificación, habían 470 denuncias de abandono en hospitales para personas adultas mayores, que en nivel cognitivo, básicamente la atención era absoluta. No sabían quiénes eran, no podían decir su nombre, les quitaban los documentos. Y en el 2024, cuando me retiro yo de la administración pública, tenemos 2.400 denuncias. O sea, es un país que vive sin valores, sin conocimiento y sin responsabilidad sobre el tema de la salud mental de las personas. Hay que trabajar eventualmente en esta inversión pública, en esta inversión social, y que la Caja tenga como prioridad. Hay que llegar a negociar, porque los escaños del Ejecutivo en la Junta Directiva solamente son 3 de 9, pero sabemos que esto es un tema de intención moral que todas las personas tienen como responsabilidad, y haremos los mejores esfuerzos para responder al programa de salud mental de Costa Rica. ¿Consideraría modelos como los de México o Colombia, donde existen internamientos obligatorios a solicitud de las familias? No, por dos cosas. Porque nosotros firmamos la Carta Interamericana de Derechos, porque tenemos una convención institucional en la legalidad que nos permite ser consecuentes a la trazabilidad de la persona, y nosotros debemos respetar la voluntariedad de esta persona. Hay que entender algo: la autonomía de las personas está por encima de cualquier intención de gobierno. Si esta persona no está en capacidad cognitiva de dar una respuesta, ya este país, a través del trabajo social, tiene la intención, el trabajo y la trazabilidad responsable del proceso y del trabajo para saber si esa persona puede decidir o no. O sea, la gente cree que eso no tiene un proceso, ¿no? En Costa Rica existe un proceso de educación, es un proceso de trazabilidad de trabajo social, es un proceso de intervención de profesionales en salud, y si esta es la determinación, hay un problema más grave. Nosotros tenemos internamientos de personas siempre y cuando haya camas, o siempre y cuando haya disponibilidad de alguna cama para poder atenderlo, e inclusive hogares que no tienen, que tienen copado ya su capacidad en camas de atención, y hay un problema mayor, que es que las comunidades no se organizan. Las organizaciones de bienestar social, que son la respuesta privada a esta intención,
no se integran al 218 y no son capaces de recibir recursos del Estado. Tenemos que maximizar esta información, la organización comunal, para que haya mejores posibilidades en atracción de estas inversiones que se llama economía plateada, para poder desarrollar estas intervenciones de atención. Y es algo que nosotros priorizamos en nuestro gobierno porque sabemos cómo funciona, sabemos cómo trabajan. Y algo importante acá también es la responsabilidad de las personas en el trabajo del valor. Las familias no pueden ser que abandonen a sus seres queridos en ton ni son, porque se han dado casos en estas latitudes donde la gente dice, no, es que yo tengo un internamiento obligatorio, pero no es que no quiera, digamos, esa persona no tenga la autonomía, es que simplemente no la quiere en mi casa. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de la trazabilidad y sobre todo el trabajo social que hay que hacer con estos pacientes. Pero es importante saber que hay una responsabilidad institucional y que hay que darle jerarquía institucional a ese proceso de política pública, sobre todo en el manejo de los expedientes, que sean digitales, que sean trazables, que sean medibles, y que los jueces conozcan realmente las situaciones que están viviendo estas personas, que son víctimas de abuso patrimonial, son víctimas de abuso psicológico, víctimas de abuso físico y incluso de abuso sexual. Y esto nos duele mucho porque esto pasa en este país y tenemos una responsabilidad enorme sobre estos pacientes para poderles dignificar la vida y darles mejores condiciones en el largo plazo. Okay. Y ya por último, ¿cuál es su posición sobre la llamada megacárcel? Vea, en Esperanza y Libertad nosotros creemos que no es una respuesta eventual a los sistemas de seguridad nacional que hoy debemos responder en varias vías. Y aquí qué dicha que hacen esta pregunta porque creo que es para nosotros el tema número uno de priorización. Nosotros creemos en el Centro de Monitoreo y Mando Integral en Costa Rica y esto se llama tecnificar la seguridad a través de la interpolarización de los sistemas y la interconectividad que tiene todo el sistema público nacional y que podemos responder de inmediatez a casos que son bastante importantes en el tema de la trazabilidad de la información y el poder llevar a la Fiscalía una dotación de documentos que el Ejecutivo le va a apoyar para que la respuesta sea pronta y cumplida, para que la legalidad sea cumplida, para que esta respuesta judicial sea en tiempo y forma. Si nosotros tecnificamos mejor las condiciones en puertos, aeropuertos, en aduanas, sabremos si estamos interviniendo de forma segura las intervenciones del narcotráfico y el crimen organizado en la trazabilidad de la droga y también la intervención del servicio exterior con otros países que tienen la experiencia de poder monitorear el mar territorial que tiene Costa Rica, porque nosotros tenemos que dotar a la policía de los mejores recursos. Los recursos están, la Asamblea Legislativa los aprobó, este gobierno definitivamente creo que no los presupuestó y esta es la primera intervención que va a dar Esperanza y Libertad en su primer proceso de gobernanza y gobernabilidad del país. Pero entender también que el generar estos espacios tan grandes de reos, digamos, de buscar que la cárcel sea como el fin en sí mismo, no creemos que sea la respuesta. Si nosotros invertimos estos recursos en educación, en deporte, en cultura, sabemos que tendremos en el largo plazo menores condiciones de carcelamiento. Se habla un tema de hacinamiento y no sé si han visto que hay varios partidos que hablan inclusive de soltar eventualmente a los presos como tema de las golondrinas que hubo en los gobiernos del PAC. Nosotros tampoco creemos en este proceso. Hay que rigurizar las penas, hay que buscar la manera de segmentar esas penas y eventualmente si estas personas son extranjeras también hay que deportar a sus países a estas personas, porque si cometieron un delito grave, estamos hablando de delitos graves, de homicidios, de secuestros, de robo agravado, de violaciones, etcétera, estas personas las vamos a mandar a sus países porque así nosotros ahorramos una gran cantidad de recursos, mejoramos la infraestructura carcelaria, pero no hablamos de una megacárcel o contención absoluta de personas de alto rendimiento. Entonces, si es que vamos a tercerizar el servicio, se lo vamos a dar a un privado y están generando recursos, pues bueno, entonces hablamos de un tema de concesión, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Pero nosotros no creemos que esa sea la respuesta. Hay que mejorar el sistema educativo, hay que reinvertir esto en las aulas, hay que reinvertir esto en los niños y en los jóvenes, en mejores conocimientos. Nosotros en el 49, Ana, renunciamos a las armas.
renunciamos a ser un país con ejército. Tenemos un país de paz y hay que buscar la paz desde la verdadera conciencia, desde el diagnóstico, desde la educación proba, desde la idealización de los niños y los jóvenes y que se puedan ver en el futuro como astronautas, metalmecánicos, que puedan ojalá ser presidentes y tener las mejores condiciones, no verlos como criminales. Pero si yo estoy viendo qué mensaje le estoy dando yo a la población con esta postura de la megacárcel, y si nosotros lo que queremos es eventualmente emular lo que un gobierno como El Salvador ha venido haciendo, pues bueno, es una respuesta de gobierno eventualmente a una intención de seguridad. Pues bueno, no lo vemos mal, no estamos para criticar las decisiones de un gobernante y no seríamos quienes, pero eventualmente Esperanza y Libertad creemos que esa reinversión de recursos puede dotarse otros sistemas, como el sistema de salud, el sistema de salud mental para las personas y hacer intervenciones locales. Nosotros creemos en la prevención, nosotros creemos en que esa intervención local de poder informar a las personas de las consecuencias del crimen organizado nos traería mejores réditos a crear eventualmente una infraestructura que necesita policías, necesita mantenimiento, necesita muchos recursos y que eventualmente esos recursos de dónde los vamos a sacar. Es una respuesta que hay que tener. Nosotros no lo tenemos tan claro en la evaluación del proyecto, creemos en la preinversión, inversión y el desarrollo de impacto posterior, pero es un tema más técnico, desarrollo y estudio, pero creo que esta sería nuestra postura en el gobierno potencial de Esperanza y Libertad. Excelente, muchísimas gracias por el espacio. Ana, muchas gracias a usted por tomarse el tiempo. Un saludo a todos sus escuchas y bueno, yo quiero hacer un mensaje final que es muy importante para ustedes. Salgan a votar, no importa por cuál partido político, no importa por cuál intervención, pero el abstencionismo es el verdadero enemigo de esta democracia. Usted ojalá se esté informando con los debates, con estos espacios que se están generando a través de los informantes, de personas como Ana que toman su tiempo para hacer de sus redes un espacio, una vitrina, una puerta, una ventana a la verdadera democracia. Y en Esperanza y Libertad nosotros, si usted quiere servirnos y si quiere informarse, vaya a nuestro plan de gobierno y si eventualmente usted cree que somos una buena opción para Costa Rica, voten las dos papeletas por Esperanza y Libertad, pero por favor salga a votar este 1 de febrero, no se quede en la casa y si necesita intervención, ayuda de vecinos, amigos, hermanos, quien sea, por favor tómese el tiempo de analizar un voto informado y este llamamiento que sea para todo Costa Rica. Un fuerte abrazo donde se encuentren y estamos a la orden, somos servidores para ustedes. Muchísimas gracias.